Dios les bendiga, mi gente. Gracias por conectarse en nuestro canal Cambiando Vida, en donde estaremos en este segmento que se llama Tome Nota, en donde estaremos dando preguntas y respuestas interesantes sobre la Biblia, para que ustedes pues puedan profundizarse en lo que es la palabra. Amén. Y estaré aquí con mi papá, también pastor eh, Juan Quirindongo, de la Iglesia Reca allá en Indiana, pero voy a dejarlo que él se presente y que él diga un poquito sobre él. Amén. Antes de empezar este podcast. Bien, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Juan Quirindongo. Todos me conocen como el Pastor Kiri. Y soy pastor acá en el pueblo de Columbia City, en el estado de Indiana. Como dijo el hermano Barron, pues la iglesia se llama RECA, Roca Eterna Centro de Adoración. Llevamos pastoreando algunos 4 años aquí. Hemos abierto esa obra en un lugar donde no hay mucho hispano. Así que nuestro ministerio allí pastoral es bilingüe. También fundamos para la gloria del Señor el ministerio Pescadores de Hombres, que es un ministerio misionero internacional. Y estamos aquí, ¿verdad?, para servir al pueblo del Señor. Cualquier pregunta, cualquier interrogante en que podamos ayudarle, pues amén, estamos a su disposición. Llevamos en esto bastantes años para la gloria del Señor. Crecí en un hogar cristiano, mi papá era pastor y toda mi vida pues la pasé aprendiendo de la palabra a través de muchos siervos y siervas que pasaron por mi vida y dejaron una huella bien marcada. Amén. Así que estamos aquí para esto. Dios me lo bendiga. Continuamos. ¿Ya cuántos años lleva ya en el Evangelio? Bueno, como dije anteriormente, crecí en el Evangelio. Prácticamente, como dicen, por poco nazco en el altar. Pero ya cuando llegué a los 16 años, aunque hacían unos años que estando en la iglesia ya estaba apartado, pero ya a los 16 años decidí no regresar más a la iglesia. eh, y nuevamente me reconcilié con el Señor cuando tenía 20 años y medio. Me reconcilié nuevamente con el Señor, o sea que estuve completamente apartado fuera de los caminos del Señor, fuera de la iglesia, aunque todavía el temor de Dios estaba allí y no me permitió pues hacer cosas de las cuales no pudiera regresar, ¿verdad? Porque sí, estuve haciendo cosas que a Dios no le agradaban, pero el Señor no me permitió que me ligara a esas cosas, sino que solamente fueron pasajeras en mi vida a los 21 años, 20 años y medio para los 21 años. Conocí a la hermana Migdalia, pues cristiana. Ella me habló de la palabra, me conquistó espiritualmente y físicamente también, así que ella es ahora mi esposa Mi mamá. y llevamos en esto pues bastante tiempo. Amén, amén. Ahí conocimos un poquito del background, en la cual después más adelante pues, también estaremos haciendo un podcast que se llama Testifique, en donde personas también van a estar dando su testimonio a profundidad. Y allí pues él dará su testimonio en algunos de los episodios. Amén. Hoy, sin más preámbulos, vamos a tocar el tema sobre la salvación. Y hay unas preguntas interesantes y puede hacer que esto hasta se extienda hasta otro podcast, ¿verdad? Para no hacerlo tan largo. Y no sé. La primera pregunta que te voy a hacer, o el Pastor Kiri, perdona. Eh, eh, ¿Qué es la salvación? ¿Qué se define la salvación y el término bíblico sobre la salvación? Amén. Bien, cuando nosotros hablamos de la salvación, pues lo primero que tenemos que hablar acerca de esto, cuando hablamos bíblicamente, es que la rama de la teología que se dedica a estudiar las doctrinas de la salvación se llama la soteriología. Y la soteriología incluye no solamente la salvación, las doctrinas de la salvación en el término cristiano, sino que podemos hablar de la soteriología budista, podemos hablar de la soteriología hindú, podemos hablar de la soteriología de musulmana,
Podemos hablar de la teología del cristianismo, y dentro del cristianismo también hay varias vertientes de la soteriología, como decimos el libre albedrío, como decimos el decreto de Dios, que es el calvinismo, y así sucesivamente, los mormones, los testigos de Jehová, el catolicismo. ¿Cómo es la soteriología de acuerdo a estas diferentes religiones, ¿verdad? O sectas, que son algunas? Pero cuando hablamos específicamente de la soteriología, cuando estamos hablando específicamente de la salvación y definimos lo que es el término como tal salvación, salvación quiere decir liberar a alguien de un estado precario, un estado problemático en el que está viviendo. Y esto puede ser de una manera personal, ¿verdad? Singular, una persona, o puede ser colectiva a la raza humana, ¿verdad? Hablar de la salvación, pues en el término en que nosotros estamos viviendo, que es el cristianismo, pues es liberar al hombre del estado pecaminoso en el cual él está viviendo. Y si profundizamos un poquito más en cuanto a esto, pues más adelante yo creo que hay otras preguntas que también se podrían contestar acerca de esto, pero en términos simples, en términos sencillos, cuando hablamos de la salvación es liberación, liberar a alguien o al grupo del estado precario donde se está encontrando. Amén, amén. Y una pregunta muy interesante que le voy a hacer es, ¿de qué Dios nos está salvando? Porque vemos que hay muchas doctrinas, hay muchas, como acabas de mencionar, muchas religiones que hablan sobre algún juicio que va a pasar, ¿cómo se llama esto? Un cleanse, no sé cómo decirlo en español, que se va a limpiar la tierra, muchas especulaciones y muchas cosas, pero ¿qué la palabra nos habla sobre de qué nos va a salvar Dios? O sea, la verdadera salvación, ¿de qué nos va a salvar Dios? Ok, cuando nosotros hablamos acerca de esto, miremos la condición humana. Vamos a mirar la condición humana. Lo primero es que Dios no va a salvar a los animales, ¿verdad? Dios no va a salvar, por así decirlo, la tierra. Dios va a salvar almas. Y las almas, los únicos que tienen almas, que es el ser pensante, somos los humanos, ¿verdad? Cuando nosotros decimos esto, tenemos que mirar entonces la condición humana y vámonos para atrás, ¿verdad? Para cuando la creación, cuando hablamos de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice la palabra que luego del Señor haber creado los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, los mares y demás, dice que en el sexto día Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él y le dio una ordenanza, y en la ordenanza que le dio le dijo, mira, hemos plantado, y estamos hablando libremente acerca de esto. Dios plantó en un huerto, preparó un huerto para ellos, un jardín, le llamaban el jardín del Edén, lo preparó para el hombre y para la mujer, ¿verdad? Que también creó. Y le dijo, mira, aquí en el huerto hay dos árboles, del árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no quiero que comas, porque el día que tú comas de ese árbol ciertamente vas a morir. Y efectivamente al enemigo de las almas, el diablo que se introdujo en la serpiente, engañó a la mujer, engañó a Eva, y de esa misma manera también el hombre fue engañado, el hombre se dejó engañar. Dice que comieron de ese fruto del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, y el día que ellos comieron de eso, el día que ellos desecharon la palabra de Dios y decidieron obedecer al diablo, ese mismo momento cuando comieron, dice la palabra que sus ojos fueron abiertos y entendieron que estaban desnudos. Y precisamente en estos días estaba predicando yo en la iglesia y yo decía, que a mi entender, mi teología, ¿verdad? Mi teología. Yo entiendo que había una santidad que cubría tanto a Adán como a Eva. Una santidad los cubría. Y cuando ellos comieron de ese árbol, comieron de ese fruto,
automáticamente la santidad desapareció y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. El hombre de ahí en adelante cae en el estado pecaminoso, se quiebra, se rompe la comunión con Dios, y eso es lo que queremos decir con muerte, ¿verdad? El Señor le dijo: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás, y efectivamente murieron, porque la muerte quiere decir separación. Así que hubo una separación entre Dios y el hombre. Ahí es que entra ya lo que es el pecado al mundo como tal. Entonces, como dice la palabra, que entra por el primer Adán, amén, por el hombre. Entonces, de ahí es que empieza la caída del hombre. Amén, amén. Mira, en el diccionario ilustrado bíblico dice como una definición, es bastante amplio, pero me gustó el principio que dice, y es la idea básica del término salvación, es rescatar y preservar de un peligro eminente, implica dar salud y seguridad. Amén. También dice que en las Sagradas Escrituras el tema que se desarrolla desde el concepto puramente físico hasta el plano moral y espiritual. Cuando ellos comieron de la fruta, espiritualmente pues se separaron de Dios. Porque como estabas diciendo, la santidad se salió. Pero podemos entender también que también se empezaron a morir físicamente. ¿Sabes? Como que a lo mejor en ese plan que estaban envueltos no tenían lo que es la muerte, pero ya al desobedecer a Dios, porque es el acto de desobediencia, el acto de rebeldía, ¿verdad? Que es lo que hubo, ese acto de comerse la fruta que el Señor no permitió que se comiera, pues entonces empieza un decaimiento. Pero también empieza lo que es la corrupción en el hombre. Porque más adelante también lo podemos ver en lo que es, cuando tú lees más adelante, lo podemos ver lo que es lo de Caín y Abel y todos los sucesos, empieza la corrupción del hombre. Entonces, pero Dios nos viene a salvar de juicio venidero, nos viene a salvar del infierno, nos viene a salvar de qué realidad Dios nos viene salvando. Sabemos ya que nos explicaste esa historia, pero entonces el punto de la salvación, ¿cuál es? ¿De qué Dios nos está salvando? Bueno, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor le está hablando, por así decirlo, en una parábola de aquellos que se presentan delante de Él y demás, y cuando vienen delante de Él, y pues no realmente, no es que no sean ganados, porque nosotros no nos ganamos la salvación, ¿verdad? La salvación es por gracia, pero el Señor los echa de su presencia y les dice: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Desde antes de la creación, en los días de la eternidad, allá cuando el diablo decide desobedecer, rebelarse contra Dios, se dictaminó un juicio y se preparó un lugar específico para que el diablo y todos esos ángeles que quisieron seguir al enemigo, a Satanás, fueran llevados, y es el infierno, ¿verdad? En el término temporero es el infierno, en el término más permanente es el lago de fuego y azufre. Yendo directamente al punto de que Dios nos está salvando, pues todo aquel que hace pecado, todo aquel que practica el pecado, todo aquel que comete el pecado, todo aquel que no ha aceptado a Cristo como Salvador de su alma, que ha decidido el no querer unificarse con Cristo, ¿verdad? No ha querido restablecer la comunión con Dios, la comunión que hubo en el huerto del Edén, porque aunque el hombre pecó, nosotros seguimos teniendo el imago Dei, seguimos teniendo la imagen de Dios.
aunque la palabra de Dios dice que luego que Adán procrea a su imagen, pero todavía tiene el imago Dei, todavía tiene la imagen de Dios. So, él pasa este estado pecaminoso a toda la raza humana, y de esto es lo que Dios nos está salvando, de que cuando nosotros pecamos ya no tenemos libre acceso al cielo, sino que vamos al lugar que se llama el infierno, y Dios nos quiere salvar de allí, porque Dios no nos hizo para llegar allí. Dios no nos hizo para que fuéramos pecadores. Dios nos hizo para que fuéramos santos y tuviéramos comunión con Él. So, la salvación consiste de esto, y si lo ponemos en un término más amplio, sí, Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cristo pagó un precio, dice la palabra, pagó el precio. La muerte, el pecado y la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda muerte. ¿Ok? So, alguien tiene que pagar por ese pecado. Y nosotros miramos en el sacerdocio levítico, ¿qué era lo que ellos hacían? Pues llevaban una víctima, ya sea palomas o corderos o bueyes o ovejas, cabras, y esta víctima inocente, el pecador le ponía la mano sobre él como traspasando, simbólicamente traspasaba su pecado a una víctima inocente, y a esa víctima era la que degüellaban y vertían su sangre, y esa víctima era la que llevaba el pecado del ser humano que fue el que pecó. Con Cristo fue diferente. Con Cristo, Él fue el que llevó el pecado. Los sacrificios levíticos era solamente algo temporero. Inclusive lo vemos en el día de la expiación. El día de la expiación se celebraba todos los años, ¿verdad? Y todos los años el sacerdote, dice el libro de los Hebreos, el apóstol Pablo hablando, dice que todos los años el sacerdote tenía que ofrecer por el pecado propio y luego por el pecado del pueblo. Todos los años. Con Cristo se hizo el sacrificio una vez y para siempre. La muerte expiatoria de Cristo, con esa sangre, no cubrió el pecado como lo hacían los sacrificios levíticos, sino que nos limpió del pecado y de la vida pecaminosa, porque no solamente el pecado que yo puedo cometer pecado, yo soy salvo, pero yo también le falto a Dios, yo cometo pecado, ¿verdad? Pero Él no solamente me limpió de ese pecado que yo cometo, sino de una vida entera de pecado, de ese estado pecaminoso en que la raza humana está viviendo. Antes de continuar, si estás viendo este video y no se has suscrito, por favor suscríbese, aprieta el like, y si tiene algún comentario, alguna pregunta que más adelante usted quiere que nosotros le contestemos y que nosotros indagamos más en eso, por favor escríbelo en los comentarios y dale a la campanita para que pueda recibir más de nuestro contenido. Amén. Entonces, papá, Pastor Kiri, a veces porque siempre lo veo como mi papá, pero está bien, está permitido, no te preocupes. Ok, Pastor Kiri, en muchas religiones, ¿okay?, en muchas doctrinas también, podemos ver que confunden mucho lo que es el camino hacia esa salvación. Amén. ¿Cuál es el plan de salvación? Cuando nosotros vamos a definir lo que es la palabra plan, ¿verdad? Cuando decimos un plan, estamos hablando de algo que se ha designado ya de antemano para efectuar algo, ¿verdad? Nosotros hacemos planes para irnos de vacaciones, efectuamos planes para hacer cierto trabajo, efectuamos planes para vivir aquí o vivir allá, o un plan de trabajo. Aún cuando vamos a construir, hacemos unos planos, ¿verdad? Viene de un plan, hacemos unos planos. So, cuando se dice el plan de la salvación, cuando el hombre cae de la gracia de Dios en el Edén, se formula un plan de salvación, ¿verdad? De antemano, Dios hace este plan para que entonces el hombre, que estamos hablando de la soteriología, estamos hablando de la salvación, para que el hombre sea salvo. So, ¿cuál es el plan de salvación? Algo que ya realmente hemos explicado, ¿verdad? Comenzó con el sacerdocio levítico, luego continuó con la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, ¿verdad? So, la palabra de Dios dice que Cristo, que Jesús
el Hijo de Dios es el Cordero. Mira cómo lo lleva del Nuevo Testamento, donde ya luego de la muerte expiatoria de Cristo se dejó, ¿verdad? O eran nulos los sacrificios levíticos, aunque siguieron efectuándolos hasta el año 70, cuando el templo fue destruido por Tito Vespasiano, en el año 70 de la era cristiana. Y ahí no se han podido restablecer los sacrificios levíticos. Pero ya cuando Cristo murió, que él dice allí en la cruz del Calvario, él dice tetelestai, o sea, está pago, la cuenta ha sido salda, pues ya no había ya los sacrificios levíticos vinieron a ser nulos, ya no tenían ningún efecto. Dice la palabra que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que Cristo en su sabiduría, ¿verdad? En su omnisciencia, ¿verdad? Él sabía y él entendía que el hombre iba a faltarlo, se formula el plan para que hubiera ese sacrificio perfecto, más allá de los sacrificios levíticos, ese hombre perfecto, sin mancha, sin pecado, amén, muriera, derramara su sangre y con esa sangre nos comprara de la condición donde vivíamos. Amén. Entonces, en diferentes doctrinas y en diferentes pues, religiones, y seguimos hablando de eso porque en este mundo hay muchas doctrinas, Eso es así. hay muchas religiones, pero solo hay un camino, solo hay una verdad y creo fielmente en eso, lo he sentido, lo hemos visto, yo sé que usted también, pero entonces vamos a ver, ¿es Jesús el único camino al cielo? Porque si vemos en otras religiones, a mí, no quiero entrar amplio en eso porque no es el de esto, pero por ejemplo, hay otras religiones que dicen que tú tienes que hacer ciertas cosas para poder entrar al cielo, o hay otras que no creen en el cielo, no creen que hay un cielo, no creen que hay un infierno, no creen que hay un Dios, amén. Pero sabemos, ¿ok? Porque nuestro espíritu sabemos que hay un cielo, sabemos que hay un infierno, sabemos que hay un Dios, aunque por más que lo quieran negarlo, pero sabemos que hay un Dios, hay una creación, hay, tú sabes, un cuerpo tan complejo como el de nosotros no se puede crear así de la nada. Tiene que haber un creador. So, ¿es Jesús el único camino al cielo? Sí, sí. Definitivamente sí, absolutamente sí. La palabra de Dios nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué caminos son los que está hablando la palabra? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y habla también la palabra que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, puede llegar al Padre si no es por Él. Cuando nosotros meditamos y pensamos en estas cosas, y vamos entonces, Amén. vamos a hablar de otros caminos. Vamos a hablar de otros caminos. Los budistas, los musulmanes. Bueno, vamos a hablar acerca del judaísmo. En el judaísmo habían dos partidos políticos. Recuerden que en Israel, en el judaísmo, la religión es la política y la política es la religión. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Los partidos políticos son partidos religiosos. Habían dos que eran principales, y uno era los saduceos y otros eran los fariseos. Los fariseos, que eran los más enemigos de Jesús, de los más que habla la Biblia, de los fariseos, ellos eran los enemigos de Jesús, pero había algo en ellos, y era que ellos creían en la vida después de la muerte. ¿Okay? Los saduceos no creían en la vida después de la muerte. Por eso es que
la revelación de ángeles, de espíritus y demás. Ellos se apegaban a eso, y lo vemos en la historia del apóstol Pablo, cuando dice, el apóstol Pablo está relatando su historia de que el Señor le habló cuando iba en el camino. Ellos dicen, pero si un ángel le habló, si él recibió revelación, entonces está bien, ¿verdad? Ellos creen en la vida después, los saduceos no creen en la vida después de la muerte, y eran una secta política, ¿verdad? Un partido político de Fuerte, fuerte. Israel. Perdón. Sí, que era fuerte, que era muy, ¿cómo podemos decir? Sí, muy Influyente. conocido. Sí, Sí, muy influyente. muy influyente en el pueblo. Pero si miramos esa posición, miramos al budismo, miramos estas otras religiones que muchos de ellos dicen que una vez tú mueres, ahí se acaba todo, ¿verdad? Tú moriste, ahí fue el fin. Los demás siguen viviendo. Hay otras religiones que creen en la reencarnación. O sea, tú mueres y debido a ciertas cosas que tú no hiciste cuando estabas aquí, pues vas a regresar, pero vas a regresar en otra forma, vas a regresar reencarnando o volviendo a vivir en un animal, en una vaca, en una, no sé, una cucaracha o lo que sea de estas animales que estás reencarnando en ellos, hasta que llegas a lo que ellos llaman enlightenment, ¿verdad? La iluminación. Y eso es lo máximo, ¿verdad? Eso es lo máximo, lo máximo que tú puedes llegar. Perdón. Ahora, cuando entonces nosotros llegamos al cristianismo, vamos entonces a entrar en el cristianismo, que es lo que nos corresponde a nosotros. En el cristianismo, miramos que aún en el cristianismo, no importa la doctrina que se predique, si Cristo está en esa doctrina, se llama cristianismo. Por eso es que los mormones son cristianos, aún los testigos de Jehová, aunque los cristianos los hemos sacado de lo que se llama cristianismo y es una secta porque es totalmente diferente a los demás. Bautistas, episcopales, católicos, pentecostales o carismáticos, como usted quiera llamar, todo eso encierra el cristianismo porque Cristo está en el centro. Pero cuando venimos a la soteriología, cuando venimos a la salvación, pues unos creen de una manera y otros pueden creer de otra. Entrando por lo menos en la, perdón, entrando por lo menos en la salvación, según ciertas doctrinas. Ellos tienen, sí, amén, la muerte de Cristo es esencial. La muerte de Cristo es esencial. Pero entonces combinan la muerte de Cristo con las obras. O sea, nosotros como cristianos hacemos obras, hacemos buenas obras, ¿verdad? No para entrar al cielo, no para ganarnos el cielo, sino que hacemos buenas obras porque hemos aceptado a Cristo como Salvador, ¿verdad? No hacemos buenas obras, nosotros hacemos buenas obras porque somos cristianos, por eso hacemos buenas obras, porque Cristo ya entró en nosotros, Cristo ya nos cambió, nos transformó, por lo tanto el fruto de esa vida transformada, entonces son las buenas obras. No que las buenas obras sean las que nos transformen y nos lleven al cielo. ¿Ok? El resultado de la salvación. Amén. Sí, Cristo es el único camino que nos puede llevar al cielo, porque el camino fue abierto allí en la cruz del Calvario. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces, y el punto clave de la salvación, porque la palabra habla que no solamente creer en Jesús, sino que también resucitó de entre los muertos. Amén. 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 Dice que serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces, diciendo eso, hay muchas religiones, sí, ponerlo así, y sectas que sí creen en Jesús, creen que en él nació de una virgen y toda la cosa, pero no creen en su resurrección y no creen que él es el Hijo de Dios, que son los puntos clave para la salvación.
Bueno, Amén. si nosotros miramos, vamos a hablar de los musulmanes. Vamos a hablar de los musulmanes. Los musulmanes, y precisamente estábamos predicando de eso, y es que la religión musulmana, ellos tienen a Mahoma como el profeta principal de ellos. Ellos creen en Dios, en Alá, ¿verdad? El nombre de Dios para ellos es Dios. Alá, eso es lo que quiere decir Dios. El nombre propio de Dios es Dios, Alá. Para nosotros el nombre propio de Dios es Jehová o Yahweh, que ese fue el nombre sagrado con el que Dios se dio a conocer al pueblo. Ahora, ellos dicen, entre otras creencias que ellos tienen acerca de la muerte expiatoria de Cristo, ellos dicen que jamás Dios iba a permitir que un profeta al grado de Jesucristo muriera como un criminal. Jamás. Dios no iba a permitir eso jamás. Por lo tanto, ellos dicen, número uno, que Cristo no era el Hijo de Dios, que Cristo era un profeta. ¿Ok? Entonces, que este profeta sí nos dio una manera de nosotros vivir, un ejemplo para que nosotros pudiéramos vivir. Dice que fue azotado, fue vituperado, sí, le echaron la cruz a cuestas, pero en el momento preciso en que José, el Cirineo, perdón, que el Cirineo, Simón de Cirene, era el nombre de él, le fue a ayudar a cargar la cruz porque ya el Señor estaba tan agotado, deshidratado por todo lo que había sufrido. Cuando llaman a Simón de Cirene para que le ayude a cargar la cruz, en aquel momento Dios cambia los papeles. Entonces Simón de Cirene viene a ser Jesús y Jesús viene a ser Simón de Cirene. Okay. El que fue crucificado en el Calvario, según los musulmanes, pudo haber sido Simón de Cirene. Esa es una de las doctrinas de ellos. Pudo haber sido Simón de Cirene. No fue Cristo como tal. Y otra, dicen que sí, que Cristo fue crucificado, pero en su martirio allí en la cruz, él estaba en un estado catatónico, en un estado que, como lo que nosotros llamamos en el día de hoy, un estado comatoso, ¿verdad? Inerte, no tenía signos de vida, allí no tenían para tomarle el pulso, para, ¿verdad? Y de esa manera, cuando lo bajan de la cruz pensando que estaba muerto, pero en realidad estaba en un estado comatoso, lo llevan a la tumba, y allí en el frío de la tumba y demás, en el ambiente de la tumba, él regresa nuevamente de ese estado catatónico que estaba viviendo y regresa a la vida. Por eso es que la tumba estaba vacía. Eso es lo que creen los musulmanes. Nosotros entendemos que sí, que Cristo murió. Entendemos que Cristo no solamente murió y con su muerte expiatoria nos salvó, sino que no se quedó allí en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Y le digo más, hay una costumbre, una tradición judía de que, fíjense cómo es esto, una tradición judía, que el alma del muerto, oye, el alma del muerto está rondando hasta 3 días después que el cadáver está allí. Una persona muere, el alma sale del cuerpo y el alma está rodeando, no sé, el pueblo o el cadáver, y tiene 3 días para volver a entrar. Si a los 3 días no entra, entonces realmente está muerto. Para que aquellos judíos pudiesen entender claramente, ¿ok?, sin lugar a duda, de que Cristo murió, dice que él se levantó después de 3 días. Después de 3 días de él estar allí muerto, entonces fue que él se levantó de la tumba victorioso, rotas las cadenas de la muerte, porque era imposible que fuera retenido el Dios de la vida, el dador de la vida, fuera retenido por una muerte allí en aquella tumba. Amén, amén, amén. Y nosotros lo podemos sentir, creemos fielmente en eso. Y también vendrá por nosotros y por su iglesia. Amén.
Y creemos eso fielmente. Precisamente por eso es que estamos hablando de la salvación, porque entiendan bien con profundidad qué es lo que creemos. Amén. So, otra pregunta que le voy a hacer. Nosotros, como cristianos, ¿podemos perder la salvación? Ahí nos estamos metiendo en un terreno bien, pero que bien profundo. Cuando nosotros miramos el asunto de perder la salvación, oye bien, el asunto de perder la salvación, es mi pensar en la teología de Kiri, ¿verdad? En la teología kiriana. Es mi pensar en mi teología de que una vez usted está bien cimentado en Cristo, una vez está bien cimentado en Cristo, y lo digo por experiencia propia, quiero que entiendan esto, no lo digo así por decirlo, lo digo por experiencia propia. Una vez usted está bien cimentado en Cristo, una vez usted ha entendido quién realmente es Dios y lo que usted es para Dios. ¿Y por qué yo digo esto? Dame por lo menos un tiempito para explicarte esto, porque esto es más profundo de lo que nosotros pensamos. Amén, Amén. amén. So, Vete más. dice el apóstol Juan, dice que Dios es amor, es lo primero, ¿verdad? Dice que Dios es amor. Pero también él dice que cuando, hijito, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. También lo dice. Es bien claro, es bien claro. También nos dice esto, y es que nosotros, el cristiano, no debe tener temor, porque el temor trae en sí castigo, o trae en sí, si lo traducimos de otra manera, trae en sí condenación, o tormento. Es la palabra, ¿verdad? Trae en sí tormento. El temor trae en sí tormento. ¿El temor de qué? ¿Verdad? Nosotros podemos tener muchos temores y el tormento, el temor nos atormenta. Le tenemos miedo a la oscuridad, pues nos atormenta el salir afuera a la oscuridad. Eso nos atormenta. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a la oscuridad. Le tenemos miedo a estar encerrados, ¿verdad? Somos claustrofóbicos, pues entonces le tenemos miedo, eso nos atormenta. Ahora, cuando la palabra dice el temor, está hablando del pecado, está hablando del pecado. Dice que el temor trae en sí tormento, trae en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Okay. So, en esto, los otros días yo estoy meditando precisamente en esta porción bíblica y yo le doy gracias a Dios porque hay veces que nosotros tenemos miedo de faltarle a Dios, tenemos miedo de pecar, tenemos miedo. Entonces yo digo, le digo, wow, Señor, y si viene una tentación y yo caigo, y si viene una situación y yo te falto, ¿verdad? Pero el que piensa de esta manera no ha conocido la perfección del amor de Cristo. Porque si yo conozco la perfección del amor de Cristo, yo no voy a ser atormentado por esto de que si peco o que si le falto a Dios. Porque número uno, estamos en una naturaleza caída que estamos propensos a pecar. Es lo primero. Estamos propensos a pecar. No somos exentos de pecar, de fallarle a Dios. Es lo primero. Pero, como dije anteriormente, si pecamos, si le faltamos a Dios, sabemos que no podemos vivir atormentados por ese pecado o por esa falta, sino que vamos al dador de la vida. Vamos donde Cristo porque sabemos que Dios es amor y que ese amor con que Él nos ha amado es tan y tan poderoso que nos puede limpiar de cualquier falta que nosotros hayamos cometido. Yendo entonces al punto de la pregunta, que si se pierde la salvación. Bien, una vez nosotros estamos cimentados en Cristo, yo entiendo que se nos hace tan y tan y tan y tan difícil el nosotros irnos atrás, que es casi imposible que nos vayamos atrás. Casi imposible. Y la salvación no es algo que se pierde, como yo decir, mira, perdí el control del televisor, o se me perdió la botellita de agua que tenía en la mano, o se me perdió el teléfono, que siempre lo tenemos encima, o se me perdieron las llaves del carro.
¿verdad? Entonces hay cristianos que pensamos que la salvación se pierde de esa manera. Se me perdieron las llaves del carro. Oh, no te levantaste y oraste esta mañana, te puedes ir al infierno si Cristo viene, ¿verdad? Pero la salvación no es así. ¿Usted cree que algo que vale tanto, que Dios pagó un precio tan alto por ella, por esa salvación, usted la puede perder tan livianamente? Ahora, sí tenemos que tener en cuenta que hay lo que se llama apostasía. Y la palabra nos habla de lo que es apostasía. O sea, que yo mismo puedo denegar lo que ya Dios ha depositado en mí y libremente me puedo ir. ¿Entiendes? Pero porque yo le falte a Dios, porque yo peque a Dios, mire, tenemos bien claro que la palabra dice que tenemos un abogado, el cual nos limpia de todo pecado, el cual borra todas nuestras faltas, el cual su sangre todavía es eficaz para poder purificarnos. Amén. Pero tampoco quiere decir que vamos a usar eso como excusa para pecar deliberadamente o hacer lo que nos da la gana, No, ¿verdad? ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto, que la persona que peca deliberadamente no ha sido perfeccionada en el amor, no entiende, ¿verdad? Bueno, si vamos nuevamente, es que esto es tan rico y tan lindo. Vámonos nuevamente al tiempo de la ley. En el tiempo de la ley, el mismo salmista David decía cuando él pecó, dice, porque no quieres sacrificios que yo daría, no quieres ofrenda. Los sacrificios a Jehová son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero, ¿qué está diciendo él? Cuando David pecó y tomó a Betseba, la tomó y engendró un hijo con ella, lo hizo deliberadamente. Él lo hizo deliberadamente. Y en la ley no hay sacrificios para el pecado deliberadamente. No lo hay. Los sacrificios que hay en la ley son para el pecado por error. O sea, que yo puedo matar a una persona por error. Me entiendo. En el día de hoy, yo voy en la carretera, salí aquí y lo maté en el carro, ¿verdad? Le di un golpe, lo maté. O me fui a defender y en mi defensa le di un golpe, el hombre cayó, se dio en la cabeza, se murió. Eso es por error, no fue deliberado que yo lo hice, ¿verdad? O que me salió algo al encuentro y yo en mi flaqueza caí, ¿verdad? Eso es por error. Y todos estos pecados que son por error, pues entonces había un sacrificio para hacerlo. Pero por el pecado que es deliberadamente, no hay sacrificio. No lo hay. No, busquemos en todo el sacerdocio levítico y en todos los sacrificios levíticos. No hay un sacrificio para el pecado deliberado. Entonces, ¿qué es lo que dice David? Yo puedo ofrecerte sacrificio si quiero, pero tú no vas a aceptar ese sacrificio, porque tú lo que quieres es un corazón quebrantado. Tú lo que quieres es que yo me humille delante de ti. ¿Me entiendes? Cuando nosotros pecamos deliberadamente, es porque hay algo en nosotros que está falto, algo que está decadente, Y en la historia de David lo vemos que era lo que estaba decadente. Él estaba ocioso, dice la palabra. Cuando tenía que estar allá en el tiempo de la guerra, David estaba paseándose en el palacio y estaba ocioso, no estaba haciendo lo que se suponía que hiciera, ¿verdad? Tenemos que entender que esas cosas suceden. Esas cosas suceden. Vamos, si nosotros miramos, vamos a ponerlo por así decir, el calvinismo, ¿verdad? Que el calvinismo cree en el decreto de Dios, ¿verdad? Nosotros entendemos nosotros creemos en el libre albedrío, nosotros creemos que sí hay decreto de Dios, pero que Dios no decreta todo, ¿verdad? El decreto de Dios dijo que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario y que iba a caer en manos de pecadores y que lo iban a vituperar, que lo iban a clavar de una cruz porque maldito todo aquel que muere colgado de un madero, que iban a traspasar sus manos y sus pies. Lo miramos en el Salmo 22, en Isaías 53 habla del siervo sufriente. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Miraremos al que traspasaron, dice la palabra, ¿verdad? En Apocalipsis dice
he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, ¿verdad?, harán lamentación por él. O sea, que Dios decreta ciertas cosas, pero Dios no lo decreta todo. Dios no decreta que tú le vas a fallar. Dios no decreta que tú vas a pecar. Dios entonces nos da el libre albedrío para que nosotros podamos escoger entre el bien y el mal. Está de parte de nosotros qué lugar vamos entonces a coger o qué vamos a tomar. Y lo lindo de todo es que aunque analizando la explicación que usted acaba de dar, que el único sacrificio en que, pues, aunque tú hayas pecado deliberadamente, fue el de Jesús. Ese es el único sacrificio que te puede perdonar, que te puede salvar, pero entonces ahí entra lo que usted dice, que a la vez que tú conoces ese amor y te entregas a ese amor, es bien difícil regresar atrás. Amén. Pero sí, porque para eso, es que no es el que nosotros pequemos no quiere decir que nos vamos a ir atrás. Mira a ver si me entiende. Okay. nos va alejando, ¿no? Sí, el pecado nos aleja de Dios, pero porque yo peque no quiere decir que me voy atrás. O sea, nosotros hemos tratado de encerrar nuestra vida cristiana en un globo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ciertas categorías. Cuando alguien peca, rápido decimos, ese fulano cayó de la gracia de Dios. Y no necesariamente cayó de la gracia de Dios, cometió una falta, pecó, no importa el grado del pecado. Para Dios no hay pecado pequeño ni hay pecado grande. Pecado es pecado, de la manera que sea, pecado es pecado. Pero nosotros tampoco... No, perdona que te interrumpa, es que entonces todo caeríamos de la gracia. Eso es lo que quiero decir. O sea, sí, la palabra dice que hay pecados que son de muerte y que por eso ¿verdad? No, el Señor nos dice que nosotros, el apóstol dice no oremos por ellos. Pero ya eso es un plano totalmente diferente. Ahora, para el Señor pecado es pecado, punto y se acabó. Hayas cometido este pecado o hayas cometido este otro, para el Señor pecado es pecado y el pecado te separa, ¿verdad? El pecado te separa de Dios. La paga del pecado es muerte, pero dice la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros miramos esto, sí, yo puedo cometer falta, yo puedo cometer un pecado, pero eso no quiere decir que me fui del Señor, no quiere decir que me descarrié, no quiere decir que no. Después que cometí el pecado, reconozco mi falta, reconozco mi pecado y le pido perdón. Dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare y buscare mi rostro, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea que hay un proceso que tenemos que pasar para ser perdonados también. O sea, tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios y el Señor nos perdona. Amén. Ahora, si entonces después de ese pecado cometemos otro y después de ese cometemos otro y así ya entonces estamos practicando el pecado. Ya no es que cometimos una falta, ya es que estamos practicando el pecado, que es diferente. Sí, hay una diferencia entre hacerlo porque estamos en un cuerpo caído, estamos en naturaleza caída, a que y no solo eso, cuando estamos en Jesús, el Espíritu Santo nos va a demostrar en qué estamos fallando y nosotros como cristianos, como en la búsqueda del Señor y por el amor de Cristo, pues nosotros, y porque una de las cosas que es bien importante es que nosotros apreciemos esa salvación. Amén. Que esa es otra. Que cuando nosotros estamos pecando deliberadamente y caemos, ¿cómo fue la palabra que dijiste? En la práctica de pecado, es que mi pensar es que no está apreciando lo que es la salvación. Lo estás tomando por apercibido, como que no, como que... Fíjate, Varo, mira, nosotros como padres, voy a hablar en el lado de nosotros como padres. Nosotros como padres, y tenemos muchachitos, tenemos hijos, y estos hijos nosotros queremos que tengan lo mejor del mundo, lo mejor.
Tal vez las cosas que cuando nosotros éramos niños no las teníamos, nosotros queremos comprárselas a los muchachos, ¿verdad? Entonces tienen 3 o 4 años y nosotros le vamos y le compramos un juguete que vale sobre $100. Entonces después no queremos que el niño lo rompa, no queremos que lo ensucie, no queremos... Dice, te lo voy a dar, pero no lo rompas, o te lo voy a dar, pero no lo ensucies, o te lo voy a dar, pero... Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no entendemos que es un niño, ¿verdad? Es un niño. Ahora, cuando él tiene conciencia, pues ya entonces usted puede comprarle algo un poquito más costoso, porque él va a apreciar, tiene la conciencia de que va a poder apreciar lo que tiene, ¿verdad? De la misma manera la salvación. De la misma manera es la salvación. Nosotros, una vez nosotros conocemos el precio que fue pagado para que nosotros pudiésemos adquirir esa salvación. ¿Ok? Que el mismo Hijo de Dios, él no tenía que hacerlo, él no tenía el por qué hacerlo. E inclusive, si nosotros miramos en el huerto del Getsemaní, la noche antes de que el Señor la noche cuando fue entregado, ¿verdad? Que dice que estaba orando en el Getsemaní y que en su cuerpo, en la carnalidad, y cuando estoy hablando de la carnalidad no estoy hablando de la pecaminosidad, sino en la humanidad de él dice, si te es posible, pasa de mí esta copa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía que no era fácil lo que le iba a pasar. Si yo no tengo que pasar por eso, no lo paso. Eso es lo que le estaba diciendo. No lo paso, ¿verdad? Ahora, el Espíritu entonces toma parte y dice, pero que sea tu voluntad y que no sea la mía. Yo vine aquí a esta tierra para hacer la voluntad del Padre, no para hacer mi voluntad. Mi voluntad es que, si es posible, no voy a pasar por eso, pero que la voluntad sea tuya. O sea, que el precio que se pagó por mi salvación es un precio bien alto. No hay oro, no hay plata, no hay ningún tipo de propiedad o algo de costoso aquí en este mundo que pueda valorizar, ¿verdad? Y cuando nosotros pagamos un precio, si yo vengo y digo esta botellita de agua y yo digo, Pastor Kiri, ¿cuánto cuesta esa botellita de agua? Y dice, esta botella de agua te cuesta $20. Y usted me dice, $20, si yo compro una caja de botellas de agua de 48 por $6, ¿por qué le voy a pagar eso? O sea, que esta botella no tiene el valor de $20, ¿por qué? Porque la gente no está dispuesto a pagar $20 por ella. El valor de un artículo es de acuerdo a lo que la gente está dispuesto a pagar por ese artículo. De otra manera no tiene ningún valor, ¿verdad? Un carro, se le pone a un carro el valor de $50,000, la gente está dispuesto a pagar los $50,000 porque ese es el valor de ese carro. Lo valorizan a eso, ¿verdad? De la misma manera la salvación del hombre. La salvación del hombre fue un precio bien alto el que se pagó por ella. Cristo derramó su sangre para salvarte a ti y a mí, a toda la humanidad. Ese fue el valor que le puso Dios al ser humano. Yo voy a pagar un precio alto porque realmente ellos lo valen. Amén, amén. Y nosotros tenemos que valorizar ese precio, porque realmente no hay otro. Y ni va a haber otro. Ajá, amén. Y el mismo que pagó ese precio, pues él va a venir por nosotros. Eso es porque él pagó ese precio, ya nosotros estamos comprados por su sangre. Amén. Entonces, para continuar este podcast, es necesario el bautismo para la salvación. El bautismo en agua. El bautismo en agua. Deja ver cómo te puedo explicar esto. El bautismo en agua, yo me acuerdo mi pastor, el hermano Mangual, él decía, el bautismo no te salva, pero te condena. Él decía, y lo decía de una manera muy peculiar, ¿verdad? Algo de él. Y es que la palabra da un requisito y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero después dice, más el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado, pero el que no creyere será condenado. O sea,
que tenemos que creer, tenemos que creer. Ahora, ¿qué es el bautismo? Podemos entrar entonces a discutir qué es el bautismo. El bautismo es solamente una confesión pública de lo que ha pasado ya internamente. Yo he Amén. creído, yo he aceptado a Cristo como Salvador de mi alma, ya el Señor me cambió y me transformó. Yo quiero decirle a todo el mundo a través del bautismo que yo soy una nueva criatura. Ese es simbolismo, porque cuando Amén. nos meten en el agua, ¿verdad? Nos meten en el agua, entramos simbólicamente como la vieja criatura y cuando nos levantamos, entonces nos levantamos como una nueva criatura. El viejo hombre quedó enterrado, ¿verdad? Y entonces entramos en una novedad de vida. Cuando nosotros miramos esto acerca del bautismo, que es un símbolo, es algo simbólico, no, para la salvación no es requerido el bautismo. ¿Ok? Ahora, tenemos que hacer una salvedad. Si tú tienes tiempo para bautizarte, si tú aceptaste a Cristo como Salvador de tu alma, de acuerdo a los parámetros establecidos por la fe cristiana que lo hiciste, ¿verdad? Si tú has aceptado a Cristo como Salvador de tu alma y has tenido tiempo suficiente en la iglesia, ¿verdad? Ahora en las iglesias se dan unas clases para el bautismo, para algunos yo creo que es necesario, para otros no es necesario dar las clases, pero para algunos sí es necesario dar las clases. Pero nosotros, dice, si tú has tenido tiempo para tomar las clases, para ir a las aguas bautismales, ¿por qué no has ido? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Porque si tú no has querido ir a las aguas bautismales, ¿qué es lo que te está impidiendo a ti hacer esa confesión pública de lo que supuestamente pasó internamente? Si tú no lo haces, si tú no decides ir a las aguas bautismales, examínate. Porque lo más probable es que no quieres ir allá, porque tú no quieres un compromiso, porque tú no has hecho un compromiso todavía internamente. Todavía tú no has internalizado lo que Cristo hizo por ti y que realmente quieres cambiar y que quieres que Él te cambie. Amén. Cuando nosotros hablamos de las aguas bautismales, sí, podemos ir a las aguas bautismales, pero si todavía no hemos internalizado a Cristo, vamos a entrar secos y vamos a salir mojados. Esa es la única diferencia. Pero nosotros tenemos que entender que las aguas bautismales no salvan a nadie. No lo salvan, ¿verdad? Hay doctrinas que el bautismo, no solamente el bautismo de los adultos, sino el bautismo infantil para ellos es necesario y es salvífico, ¿verdad? Pero para nosotros como cristianos no lo es. No es así, no es un requerimiento. Este, pero entonces, la pregunta sobre eso. Entonces, si tú has tenido el tiempo para bautizarte, este, porque la palabra también te habla y, ve, el que crea, esto es en Marcos 16:16, dice, el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Amén? Pero el que no crea será condenado. ¿Ve? Entonces, utilizando este versículo, entonces no, si tú tienes tiempo para bautizarse y no te bautizas, ¿verdad? Vamos a tomar que tú no tomes la decisión. Tú todavía puedes ser salvo. Es que el bautismo no es un requerimiento para la salvación. Para la salvación, el único requisito es creer, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es que es un don de Dios. Es nosotros poner nuestra fe, ponerla en Cristo, y Él entonces por gracia nos da el don de la salvación. No es el bautismo el que nos salva. Por eso es que el verso que acabas de leer dice, perdón, el verso que acabas de leer dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. O sea, el único requisito que establece allí es el creer. El creer. Porque si tú no crees, eres condenado. Eres Ujú. condenado. No dice si tú no eres bautizado. Si no te bautizas, eres condenado. No, eso no es lo que dice allí. Dice que es el que no creyere. Ese es el que va a ser condenado. Amén. Amén. Y vamos a hacerte esta pregunta y entonces así cerramos esta sesión del podcast.
toda, todas aquellas personas que antes de la crucifixión de Cristo, todas esas personas que estaban esperando al Señor y pues tú sabes que porque como estábamos hablando al principio que Jesús es el único camino, ¿verdad? Pero entonces todas esas personas que aún no han sido predicadas el Evangelio, indígenas o todas esas personas que el Evangelio no llegó hacia ellos, tanto así como también en el pre-sacrificio de Cristo, o sea, en el Antiguo Testamento, que estuvieron esperando al Mesías, todas esas personas fueron salvas. O Mira, yo sé la respuesta de esa pregunta, pero quiero que me la expliquen, para ok, que otras personas me entiendan. sí. Siempre que hablamos del término de la salvación, siempre que entramos en el estudio o en conferencias acerca de la salvación, siempre hay alguien que hace esa pregunta. Esa pregunta nunca, nunca, nunca falta cuando abrimos una sección de preguntas después de una conferencia acerca de la salvación. Y siempre hay alguien que dice, pero mira, mis abuelitos que vivían allá en la montaña, allá nunca llegó el evangelio, nadie les fue a predicar, ellos murieron sin conocer el evangelio. Mis abuelitos, porque nadie les fue a predicar, mis abuelitos eran salvos. O los indígenas, como dijiste anteriormente, los indígenas que nadie les predicaba, que no conocieran del evangelio, serán salvos. Si nosotros buscamos en el libro de Romanos, allí en el capítulo 1, por allá por el verso 18, 19 del capítulo 1, dice: porque las cosas invisibles de Dios, tu eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde el principio de la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. No tienen apologética, es la palabra correcta, ¿verdad? No hay manera de que ellos puedan defender su causa. ¿Por qué? Como dijimos anteriormente. Dice, nosotros miramos un paisaje, nosotros miramos un cuadro muy hermoso, un Picasso, era Monet y toda esta gente que eran unos artistas. Usted mire ese cuadro y el cuadro, la pintura nos apunta hacia un pintor, ¿verdad? Esa pintura, alguien tuvo que haberla pintado. Y usted busca, mira, ¿quién fue? Y dice, ese fue fulano. Uy, qué tremendo artista, ¿verdad? De la misma manera, esta creación nos apunta hacia un creador. Porque como dijiste anteriormente, el cuerpo humano es tan complicado que no pudo haber sucedido por casualidad. Una molécula, el átomo, es tan y tan complicado. Si usted busca solamente en el cuerpo lo complejo de un oído, los sistemas del cuerpo, el árbol, la tierra, la hierba, los animales. Nosotros miramos esto y nosotros decimos, eso no pudo haber pasado por casualidad. Alguien tuvo que haber creado eso. ¿Quién fue el que creó eso? ¿Ok? Y aunque tal vez los abuelitos de aquel que dice que estaban en la montaña, o los indígenas que nadie les fue a predicar, aunque tal vez nadie le haya ido a predicar, con el poquito de luz que Dios les da para que ellos digan, wow, ¿quién habrá creado eso? ¿Quién hizo eso? Ese es más alto que yo y a ese es el que yo tengo como mi Dios. A ese es el que yo quiero adorar. Porque no hay nadie que se compare, porque nadie aquí puede hacer un árbol. Nadie aquí puede crear un hombre. Nadie aquí puede crear la tierra o crear el agua o crear esto. Ese que creó eso, ese es el que yo voy a adorar. Ese es el que yo voy a tener en alta estima. Y estoy hablando del poquito de luz que ellos hayan alcanzado. ¿Ok? Y Dios los va a juzgar a ellos por ese poco de luz que ellos hayan alcanzado. Ahora nosotros es diferente, porque ya nosotros no solamente tenemos ese poquito de luz, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos los predicadores, bien claro dice la palabra. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que fueron enviados? O sea, que la luz que nosotros tenemos ahora es mucho más brillante que la que tenía el de la montaña o que tenían los indígenas.
Ellos van a ser juzgados por esa poca de luz. Nosotros vamos a ser juzgados por el montón de luz que nosotros tenemos ahora. Así que ellos no van a tener excusa, porque las Amén. cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde el principio de la creación del mundo. Así que aunque nadie les haya predicado, ellos tuvieron que haber abierto sus ojos y ver y decir, wow, mira los cielos, mira esto y mira lo otro. Alguien tuvo que haber creado ese. Ese tiene que ser Dios. No, y que hoy en día no hay excusa porque ahora existe aunque déjame decirte que todavía hay lugares donde el evangelio no ha llegado. Sí existen lugares que pues ni siquiera el hombre puede meterse ahí porque las indígenas pues, pero la palabra también te dice que el evangelio va a llegar hasta esos lugares también. Amén. Amén. Pero hoy en día no creo que haya tanta excusa porque hoy en día existen las redes, hoy en día existe tantos medios para predicar el evangelio que es bien difícil que digan que nunca le han predicado el evangelio. Porque cuando tú vas montado en la carretera, pueden ver hasta carteles que dicen que Jesucristo es el Salvador, y muchas cosas más. Aún en países tercermundistas, países comunistas, aún así que aunque se les prohíba, pero siempre hay un medio a donde ellos pueden llegar. Amén. Mira, sí, está comprobado que el mejor medio para difundir algún producto es la radio. El mejor medio, ¿ok? Porque aunque yo no vea televisor, yo me monto en un carro para ir de mi trabajo a mi casa y de mi casa a mi trabajo. Yo enciendo el radio para escuchar música. Aunque cuando llegue al trabajo estoy trabajando 8, 10, 12 horas y cuando llegue a la casa llegue tan cansado que no prendo ni el televisor, sino que me doy un baño, como y me acuesto a dormir, pero puedo escuchar la radio en el término en que voy en la carretera. ¿Verdad? El medio para difundir, lo que llaman advertisement, ¿verdad? Para difundir algún producto, el mejor término es la radio. Y hoy tenemos cientos de emisoras cristianas de radio, sin contar las que entonces tenemos de televisión, que son otras miles, ¿verdad? El evangelio se ha difundido a tal grado que puede llegar hasta lo último de la tierra. Hasta ese punto puede llegar. O sea, no hay apologética para aquel que diga, no, a mí nunca se me predicó, no, a mí nunca me llegó la Biblia, no, yo nunca conocí un tratado, porque aunque no haya ido nadie personalmente a predicarte, no haya ido nadie personalmente a hablarte de Dios, tal vez te llegó una Biblia, tal vez te llegó un tratado, o tal vez encendiste el radio y como era una emisora cristiana lo cambiaste porque lo que querías era escuchar música. O prendiste el televisor, esa es las redes de cristianas estas que están predicando ahí todo el día, y lo cambiaste porque lo que querías era ver una película, ¿verdad? No hay apologética, no hay excusa, no hay manera que tú defiendas tu causa, porque siempre de alguna manera la palabra de Dios te va a llegar o te ha llegado. Lo que pasa es que tú no has querido aceptarla. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a dejar el podcast aquí. Después, para entrar más profundidad en esto, pues haremos otro podcast. Amén. Y Amén. entonces, he aprendido, he escuchado. Si tienen alguna pregunta o opinión sobre esto, pueden escribirlo en los comentarios y nosotros le estaremos respondiendo en alguno de otros episodios. Amén. Y le estaremos respondiendo a todas estas preguntas. No se olvide de darle like y darle a la campanita y suscribirse, por favor, para que entonces podamos hacer más de este contenido. De todas maneras lo vamos a hacer, pero eso nos ayuda más. Amén. Entonces vamos a hacer le voy a pedir al pastor Kiri que nos haga una oración para despedirnos de este podcast. Amén. Y nos veremos en el otro. Padre bueno, Dios de gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios del cielo, porque de alguna manera, Señor, tu palabra es difundida a través de los 4 puntos cardinales de esta tierra, Señor amado.
Te damos gracias, Señor amado, porque alguien ha de escuchar esta transmisión, alguien ha de escuchar este podcast, Señor amado, y ha de ser consolado, ha de ser iluminado por esta palabra que hemos discutido en esta hora, Señor amado. Que tú llegues, Señor, a la vida, al corazón y a la mente del oyente, y que tú bendigas, Señor, a cada uno en particular. Que tú mires a Gilbert, Señor amado, que ha abierto este podcast, sigue usándolo para la gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios le bendiga a mi gente y que el Señor les bendiga mucho. Amén. Dios me los bendiga a todos.